Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Hola, muy buenas noches, querida familia Valora. Estamos nuevamente en su programa Asesoría Familiar Valora Celaya. Es un gusto nuevamente compartir este espacio con ustedes en este tema hoy muy importante. El tema anterior, pues decíamos que el perdón tiene muchos aspectos, tiene una gran gama. Entonces, pues retomamos esta parte, ¿verdad? De ver la mirada de Dios en el perdón y cómo podemos aplicarla a nuestra vida. Y antes de comenzar, pues les dejamos nuestros teléfonos para quien guste comunicarse con nosotros para una asesoría. El teléfono de Valora Celaya es el 461-171-6686, 461-171-6686. Teléfonos de Guadalajara, 333-614-7224, 331-201-9565, 333-343-4992 y 333-124-3929. También les recordamos, déjenos un comentario, alguna pregunta, algo que quieran que aquí los panelistas y el conductor les podamos ayudar a resolver, pues con todo gusto en el transcurso de esta transmisión, pues los invitamos a que nos dejen sus comentarios. Le doy la bienvenida nuevamente con nosotros el Padre Sidney. Padre, muy buenas noches, es un placer. Muy buenas noches, saludos a todos. Betty, nuevamente contigo, buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos al programa. Y bueno, pues sin más preámbulos, pues le cedo la palabra al Padre Sidney y a Betty para que ellos desarrollen este tema del perdón. Adelante. Muy bien, vamos a valernos de la Sagrada Escritura para conocer el perdón según nuestro Señor, que en este caso yo lo quisiera entrocar con lo que es la misericordia, un tema que le apasionaba al Papa Francisco, que en varias de sus catequesis él decía, desde el primer Ángelus que dije, ahí salió el tema de la misericordia y lo tomé como un asunto personal, hablar de la misericordia. Y eso es algo fundamental, hay que tomar en cuenta este tema. Y yo quisiera unir el perdón de Dios con la idea de la misericordia que es fundamental. ¿Qué vamos a entender por misericordia? En su etimología es amar lo que no merece ser amado. El misericordare, darle el corazón al que no merece que yo le dé el corazón. Entonces estamos hablando de un amor, diría yo, exagerado. Entonces, para poder perdonar como Dios perdona, hay que tener un gran amor. Y yo creo que así como se desarrollan los músculos por el gimnasio, por poner un ejemplo, también hay que desarrollar nuestra inteligencia amorosa. Hay que crecer en este asunto del amor. Lamentablemente vivimos tiempos donde se habla mucho de educación sexual, pero se habla poco de una educación en el amor. Entonces, para hablar del perdón según Dios nuestro Señor, vamos a valernos de un texto bíblico que es largo, espero que lo podamos terminar y que nos va a servir para esta reflexión. Es aquel que se le llama tradicionalmente del hijo pródigo, aunque yo creo que el protagonista esencial, fundamental, es el Padre. Lo ubicamos en Lucas capítulo 15, a partir del versículo 11 en adelante.
Vamos a ir leyendo versículo por versículo y hacer un breve comentario. Si gusta empezar, versículo 11. Les contó también lo siguiente: un hombre tenía 2 hijos. Con eso ya podemos pensar que estamos hablando de una parábola. La palabra parábola significa aventar una piedra, literalmente, pero no es el asunto de una indirecta, sino el asunto es que la piedra soy yo y la palabra intenta moverme. Entonces, es una historia donde yo me lo tengo que hacer propio y es una cuestión que se toma de la vida diaria. ¿Cuántos padres tienen 2 hijos? Claro, el texto no habla de la madre, pero yo creo que mucho de eso lo podemos entender en la forma que es el padre. Entonces, empezaríamos diciendo que este texto se toma de la vida diaria. Versículo 12. El menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y el padre le repartió la hacienda. En este sentido, estamos ante el tema de las herencias. En la cultura judía no se puede heredar en vida, solo se hereda en muerte, si así lo pudiera mencionar. En esa cuestión, si el menor pide la parte de la herencia, está diciendo de alguna manera, para mí, papá, tú estás muerto. Y eso implica que el hijo ha roto su comunión con su familia. Hay por ahí algún especialista en Sagrada Escritura que menciona que tal vez el problema es un problema con su hermano. Por eso el pleito de al final que todos conocemos. Pero esto serían conjeturas, especulaciones. Lo que sí podemos subrayar es que si el hijo menor pide su herencia es porque está rompiendo su relación con su familia. Y creo que eso nos hace pensar en el tema del pecado, porque el pecado al final de cuentas es eso, romper nuestra relación, nuestra amistad con Dios, con los demás, con nuestro mundo. Y si me voy todavía más en una cuestión técnica, diría que la herencia que le toca al hijo es menor. Hablo del hijo menor. La herencia que le toca al hijo menor es pequeña. La gran herencia, si así fuera, le toca al mayor, al hijo primogénito. Por eso casi al final en el texto, esa va a ser una mención. Dice el padre, todo lo mío es tuyo. Quiere decir que todo te toca a ti, hijo. O sea, no entiendo este berrinche que me estás haciendo. Pero si así lo pudiéramos poner, esa sería la cuestión. El asunto es que el hijo quiere ese dinero porque se quiere ir. Quiere romper su relación con su familia. Versículo 13. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. En esta cuestión se enfatizaría lo lejano, un país lejano. ¿Qué sería ese país? Ya sabemos por aquella mención de los cerdos, sería un lugar donde abunda el paganismo. Si es en esta cuestión, más que tratar de ubicar qué país sería, creo que la cuestión que está de fondo es enfatizar lo lejano. El hijo quiere romper su relación con su familia, quiere romper su relación con su padre. Y eso nos haría pensar en este problema que ya hemos manejado acerca del perdón. Qué difícil es el perdón. Y más si se mete ahí la cuestión del ego, qué difícil es el perdón. Y luego esta mención del hijo que vive de manera libertina, otras Biblias traducen de manera disoluta, que quiere decir disoluto, que todo se le disuelve. Se pone apenas el saco de monedas y se le disuelve. ¿Cómo sería eso? Bueno, de una manera así, licenciosa, libertina. Esto es un detalle que no hay que perder de vista, porque el hijo mayor después va a acusar a su hermano de andar de libertino sexualmente. Su dinero lo gastó en prostitutas, le va a decir el hijo mayor, aunque el texto no señala eso, solo señala que vivía de manera libertina, hasta ahí.
hasta ahí. Pero la ira, el coraje del hijo mayor, hace decirle cosas mucho, mucho más graves. Versículo 14. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una hambruna extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. En este sentido, ya lo mencionábamos, la ira hace decir cosas que no deberíamos de decir. La ira acrecienta mucho la dificultad de la reconciliación entre nosotros. Pero volviendo a este punto, hubo una gran necesidad. El hijo menor, cuando regresará a la casa del padre, no regresa por un proceso de conversión. Claro, algo hay, no lo voy a negar. Regresa porque hay necesidad. Él está debatiéndose entre la vida y la muerte por la gran hambre. La verdadera conversión la vamos a tener con el hijo mayor, el cual se le invita a cambiar de mentalidad, a que entienda que este no es ese hijo tuyo, más bien este es mi hermano, mi hermano. Entonces ya podemos vislumbrar un primer detalle acerca del perdón de Dios. El perdón de Dios es generoso, muy generoso. Mientras los hombres, entre menos demos, mejor. En Dios, el perdón, la misericordia, tiene como característica la generosidad. Este hombre padece una necesidad y Dios está dispuesto a ayudarlo independientemente del por qué ha regresado. Ya aclararemos algo más al respecto. Versículo 15. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas a apacentar sus puercos. En este sentido, la idea de los cerdos como un animal impuro. Eso quiere decir que el país en el cual vive es un país pagano. No hay que ir muy lejos. Galilea, de donde era nuestro Señor, es un lugar totalmente ya paganizado. Los judíos ya son minoría, verdadera minoría. Está ahí cerca de Nazaret, la ciudad de Séforis, donde algunos piensan la posibilidad de que ahí va a morir José a raíz de un accidente de trabajo, pero donde quiero llegar es que queremos resaltar la gran separación entre la familia y el hijo menor. Hay una enorme separación. El asunto es que si está alimentando cerdos, cuidando cerdos, de otra manera se diría, ha caído muy bajo, y de aquí ya no se puede ir más bajo. Esto es lo que los alcohólicos anónimos llaman tocar fondo. De aquí solo queda para arriba. Pero este es el asunto, tocó fondo. En este momento el hijo llegó hasta lo último. Si queremos experimentar el perdón de Dios, bueno, hay que sentirnos así, amados por Dios en estos momentos complicados. Pero el asunto creo que iría por ese sentido. Hemos caído muy bajo y solamente dejándonos guiar por el Espíritu podremos salir adelante. Es lo que decía de los hermanos alcohólicos anónimos. Hablamos de la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad en este sentido? Dejar que el espíritu gane. Porque si sigue ganando la carne, mi ego, mi rencor, pues me voy a morir. Porque no me dejan ni comer comida para cerdos. Si sigue ganándome mi soberbia, esto no va a acabar bien. Necesito reconocer que estoy mal, como es lo que viene inmediatamente. Versículo 16. El muchacho deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba nada. Por ahí algún comentarista dirá que estos sería algo parecido a lo que hoy llamamos croquetas. Algo parecido, no es igual, ¿verdad? Claro, para hablar de eso todavía habría mucho que decir, pero sería el alimento propio para los puercos. Pero este versículo, el 16, enfatiza lo mismo. Estamos llegando a una situación extrema. Cuando el muchacho reconozca eso,
que más abajo no se puede ir, es cuando va a empezar a subir, es cuando va a empezar a salir adelante. Yo aquí donde vivo mi ministerio, en la Casa de Ejercicios en Atotonilco, es algo que se le recuerda mucho a la gente que quiere acudir al sacramento de la reconciliación. Sobre todo, hagan su examen de conciencia. Hagan su examen de conciencia. Dedíquenle tiempo a su examen de conciencia. Porque si van a llegar con la idea de que, padre, pues como no robo y no mato, he de estar bien, no, discúlpame, no. El pecado tiene muchas maneras de expresarse. Por eso hablamos de pecados capitales, porque capital implicaría cabeza, es decir, de aquí salen más. De este pecado, por ejemplo, pereza, salen más pecados. Entonces, si usted quiere experimentar plenamente el sacramento de la reconciliación, haga bien su examen de conciencia, así como se hace una oración, así como uno lee la palabra de Dios, haga examen de conciencia. Por eso, porque si no reconozco lo bajo que he caído, si no me duelen mis pecados, pues ¿cómo accedemos a tan enorme gracia que Dios nos quiere dar? Versículo 17. Entonces se puso a reflexionar y pensó, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí muero de hambre? En este sentido, otra vez la idea de más abajo no se puede caer uno. Pero lo que hace que este joven regrese a su casa es eso, la carencia. La carencia. Aquí no hay un proceso de conversión. Sí, a lo mejor con este detalle de que entró en su interior, eso es reflexionar, meditó, se metió dentro. A partir de aquí, sí hay una cuestión que nos puede hablar de lo que es la conversión de la persona. Conversión en griego, metanoia, un cambio de mentalidad, y para ese cambio necesitamos una introyección, una reflexión, dedicarle tiempo a reconocer mis pecados. Pero lo que va a venir más adelante con el hijo mayor, eso va a ser fundamental, al cual se le invita a cambiar de mentalidad. Mira, este hijo mío estaba muerto. Te pido que te alegres conmigo porque lo hemos rescatado. El perdón al estilo de nuestro Señor es eso, entender ese cambio de que me da gusto que alguien que ha caído hoy está de pie. Esa conversión nos quiere invitar nuestro Señor a un amor con generosidad. Bien, versículo 18. Me pondré en camino, iré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. El 19 también, por favor. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. En esa cuestión, lo que pide el hijo es como una cuestión de retribución. Yo hice mal, trátame mal. Si yo hice bien, pues trátame bien. Entonces el hijo quiere, para regresar a su casa, una cuestión de igualdad respecto a la ley. El padre va a hacer eso, te voy a tratar como uno de mis trabajadores, porque sinceramente sí, si nos vamos por las costumbres de la época, a lo mucho es lo que puede aspirar el hijo menor, a lo que legalmente se merece. Ya no merece herencia, ya no merece, porque él rompió con su padre. A lo mucho que puede aspirar es ser tratado como uno de los trabajadores. La cuestión que va a ser, y así lo va a tratar el padre, ya lo veremos. Versículo 20. Entonces se avió y partió hacia su padre. Estando todavía lejos, lo vio su padre y se conmovió. Corrió, se echó a su cuello y lo besó efusivamente. Con eso podemos pensar que el padre del hijo pródigo es una mamá, diría yo. Actúa como si fuera una mamá. De hecho, es curioso que aquí no se menciona a una mamá.
no diría, ha de haber muerto. No, esas serían conjeturas, ¿verdad? Yo creo que como es un tema de herencias, rompió con su padre y ahora quiere recuperar su lugar. Estamos en un nivel legal, jurídico, y eso le tocaba al padre de familia. Eso es una cosa del padre de familia. Entonces, dice este hombre, comenta el narrador de que se levanta, vuelve a la casa de su padre. Eso es muy importante en un llamado a la conversión, pero esta idea de que lo ve a lo lejos y corre hacia él, aquí hay una clara alusión a la misericordia de Dios, porque sin misericordia nadie va al encuentro del otro. Sin misericordia yo no me muevo. Si estamos hablando de un perdón así muy chiquito, muy somero, muy telenovelero, pues sin misericordia, sin generosidad, yo no me muevo. Pienso, por ejemplo, no sé, si mi padre fuera alcohólico y está por ahí tirado en la calle, oye, pues tu papá está ahí, tal vez yo diría, si hablo desde mis resentimientos, pues a ver quién va. ¿Por qué? Porque estoy muy dolido, tengo mucho dolor en mi interior, a ver quién va. Pero el asunto es que se nos invita a perdonar como Dios perdona desde la misericordia. Con misericordia uno se mueve al encuentro del otro, uno va a buscar al otro, uno deja la casa y se mueve para ir al encuentro de la persona que tanto nos necesita. Versículo 21. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Es lo mismo que hemos mencionado. Este hombre está apelando a lo meramente legal, a lo que jurídicamente debería de pasar. Seguimos con la pregunta que está en el aire, y así lo va a tratar el Padre. A ver, versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: Daos prisa, traed el mejor traje y vestidle, ponle un anillo en el dedo y cálzale unas sandalias. Todos esos elementos, que sería ropa, anillo y sandalias, implica una dignidad. Este hijo ya no es digno de nada. Él rompió con su familia. Él humilló a su padre diciendo: dame la parte de la herencia que me toca. Perdió su dignidad. Si ahora se le va a poner ropa nueva, un anillo que implica poder y sandalias, pues eso implica que vuelve otra vez a la dignidad de hijo. Es un amor, diría yo, generoso. El padre ni siquiera se pone a escuchar el rollito que traía preparado el hijo. ¿Por qué? Porque le apremia la misericordia, le apremia. Algo que decía mucho el Papa Francisco, hablamos de una iglesia en salida, eso lo he escuchado en muchas juntas con mis hermanos sacerdotes. Una iglesia en salida, bueno, antes de la iglesia en salida hay un Dios en salida, un Dios que viene a nosotros. Por eso nosotros vamos hacia el prójimo, vamos hacia ellos, porque queremos que experimenten tan gran misericordia de Dios. Versículo 23. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta. Y hay una fiesta, es porque alguien que le importa a la familia está ahí presente. ¿Este hijo ya no merece? No, legalmente no merece, pero como ha sido restituido, la fiesta es porque se le vuelve a reconocer como hijo. Es un amor espléndidamente generoso, espléndidamente. Por eso hay un gran contraste entre el nombre de este muchacho, ¿verdad? Bueno, el título que se le pone, el hijo pródigo. Pródigo es porque derrocha. Así como la fuente de chocolate en las fiestas o de queso, que derrocha chocolate, derrocha queso y hasta se embarra. Bueno, aquí hay un gran derroche, pero de misericordia. El otro derrochó sus bienes. Nuestro Señor derrama misericordia.
Uno dirá, ¿y yo a poco voy a llegar a una situación así de amor? Hay que trabajarle poco a poco con la gracia de Dios, juntando con nuestro esfuerzo personal, dejándonos guiar por personas capacitadas, como sería una dirección espiritual, la terapia y un largo etcétera. El versículo 24, por favor. Porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Hay un gran cambio de mentalidad. Este hijo mío estaba muerto, hoy está vivo. Eso es lo que no va a entender su hijo mayor. Eso es a lo que nos invita el Señor, a que cambiemos de mentalidad. Este es un caso perdido. Hay que cambiar de mentalidad. No es que tú eres un tóxico. A ver, espérame. Todos tenemos heridas en nuestro pasado que nos vuelven así. Hay que cambiar un poco el enfoque. Hay que cambiar un poco el encuadre. Hay que replantear la situación. Porque realmente no todos somos, ahora sí que malos por naturaleza, ¿verdad? Hay que tratar de entender a la persona en su contexto. Ya lo veíamos en el programa pasado al hablar precisamente del perdón. Sí es difícil esto del perdón, sí, pero también si quisiéramos perdonar siempre, como lo decía aquel texto de San Mateo, pues hay que aprender a vivir la comprensión, la comprensión. Voy a interrumpir aquí por si gustan ustedes comentar algo. Betty, algo que tengas que comentar. Sí, son muy importantes estos puntos que nos ha dado el Padre, ¿verdad? Sobre todo el ver a la persona con misericordia y recordándonos lo que vimos en el programa anterior, ¿no? El observar, el darnos cuenta de la persona, que claro es difícil porque pues en el momento de la ofensa o en que se está viviendo el momento, pues es difícil ver toda esa complejidad, ¿verdad? De la razón del por qué. Entonces, no sé, tú, Betty, algo que tengas que comentar. Yo creo que esto que acaba de mencionar el padre, bueno, todo importante, pero ahorita que menciona esta parte donde nos dice cambio de mentalidad. En las asesorías, realmente para llegar al perdón hay que trabajar esa parte. Creo que es una de las más difíciles que como personas nos toca cambiar la mentalidad, porque nuestra mente en ese momento está enfocada en el pecado o en la falta, en la ofensa que se me hizo. Entonces, por eso es más complicado poder, en caso, cuando es otorgar el perdón, perdonar a alguien más. Tiene uno que cambiar la mentalidad, tiene uno que salir de la ofensa, de la falta que se le hizo. De lo contrario, va a ser dificilísimo salir de ahí. Y realmente, pues, me ha tocado en las asesorías trabajar mucho esta parte del cambio de la mentalidad, o sea, el cambio del pensamiento que tengo, del ego, de muchas cosas. Decía el padre hace rato también, ¿no? ¿Dónde lo anoté? Decía él, hay que soltar, ¿sí? Hay que dejar ir, pero hay que dejar ir el ego, hay que dejar ir el resentimiento, la ira, el dolor, la tristeza, que muchas veces la falta, la ofensa causa. Entonces, soltar es esto, no es soltar a la otra persona, su falta, sino lo que en mi corazón ha causado su ofensa, su falta, ¿sí? La otra persona ya realizó su ofensa, lo que me dolió, pero a mí me toca soltar eso, ese dolor, esa tristeza, ese resentimiento. Entonces, pues sí, es parte del trabajo que se hace en la asesoría. Así es, así es. Recordando también un caso que tuve, precisamente de mis primeros, lo tengo muy presente, porque fueron mis primeras experiencias de asesoría aquí en Valora. Fue precisamente de una persona que hasta sus expresiones las recuerdo mucho. Me decía, veo a mi marido y me da, hasta me da rabia de verlo. Entonces, en las asesorías fuimos cambiando la mentalidad
pero la mentalidad no la demostraba en casa. Entonces fue cuando le dije, bueno, entonces aquí te sientes bien, vienes y te desahogas, empezamos a cambiar tu forma de pensar, pero ahora tienes que pasar al demostrarlo. O sea, la ofensa no se te va a olvidar, pero sí da un cambio de mentalidad diferente, que cuando veas al esposo, lo despidas y le digas, buenos días, que Dios te acompañe, nos vemos al rato, que llega, cómo te fue, o sea, ese cambio de mentalidad, pues va también a él transformar y al final de cuentas va a decir, a ver, yo hice mal, pues yo necesito también la ayuda de alguien para darme cuenta de la manera que tengo yo que cambiar. Les digo, esta fue una de mis primeras experiencias y ahorita relacionándolo con esto del cambio de mentalidad. Bueno, pues continuamos, padre Betty. Muy bien. Diría en este sentido, estos textos bíblicos es muy importante interpretarlos lo mejor posible, lo más cercano a lo que nos enseñan, utilizando algún buen método, pero sobre todo hay que interpretarlos con la propia vida, diría yo. Sí es muy bueno saber hebreo, griego, latín. Creo que el día de hoy es fundamental el inglés. Hay muchos buenos biblistas en inglés, pero es mucho mejor que todo esto se viva en nuestra vida, en nuestra propia persona. Es como una partitura. Yo recuerdo en el seminario nos enseñaban la clase de música y nos enseñaban eso del solfeo y todo. Yo fui malo para la música en ese sentido, pero el asunto es que tú sepas leer la partitura. Y en la partitura, híjole, pues se te abre un mundo de posibilidades. La Biblia es como una partitura. Tú eres el instrumento musical. A veces yo sueno medio desafinado, hay que irle apretando, ¿verdad? Para que uno, por medio de los ensayos, te salgan bien la melodía que el Espíritu Santo quiere interpretar en uno. Bien, vamos con el versículo 25, por favor. Su hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la música y las danzas. El hijo mayor, el primogénito. Es fundamental el primogénito en la cultura judía. Nada más que también tomemos en cuenta que a los primogénitos no siempre les va muy bien. Ejemplo, Caín. No le fue muy bien. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Eso quiere decir que no le interesaba mucho, ¿eh? La verdad, no le interesaba bastante aquello. Pero este es el primogénito, que según la legislación judía era rescatado, era consagrado, era un personaje importante en la familia. Entonces, esto es muy importante. Este hombre se da cuenta que hay una fiesta en su casa y le llama la atención eso. Recordemos que dicha fiesta es porque a su hermano lo han restituido en su dignidad de miembro de la familia. Eso es lo que le va a causar un poco el conflicto. 26. Llamó entonces a uno de los criados y le preguntó, ¿qué era Eso de aquello? Eso de los servidores, aquí pasa desapercibido, yo diría, pero creo que los servidores son importantes. Normalmente los servidores de aquí de la parábola hacen lo que el amo dice, colaboran. Hay por ahí el otro servidor que como que le mete un poco de ruido al hijo mayor, ahorita lo vamos a decir, pero normalmente los criados sirven al amo, sirven al dueño de la casa. ¿Por qué lo señalo? Porque el Señor nos invita a hacer eso, a no estar cuestionando la misericordia de Dios. Hay gente que lamentablemente sí, como que les cuesta mucho esto de la misericordia, ¿verdad? Como que hasta les causa un poco de alergia. Yo sé que el Papa Francisco habló mucho de misericordia, no tanto como conversión, pero este tema de la misericordia es fundamental. Sin misericordia no tenemos cristianismo, diría yo.
no tenemos cristianismo. Aunque me digan que lo que se necesita solo es creer en el Señor, sí. Si creer en el Señor no me lleva a practicar obras de misericordia, algo anda mal en mí. Entonces tomémoslo en cuenta. Llamó a uno de sus servidores. Los servidores colaboran con el amo. Yo, como consagrado, laico comprometido, yo he venido a colaborar con la misericordia de Dios. ¿Qué me cuesta? Trabajemos, echémosle ganas, entendamos, comprendamos más este misterio, pero yo no voy a oponerme a la misericordia de Dios. 27. Él respondió: es que ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano. Es un poco de lo que decía. Este siervo como que cuestiona a su patrón, porque le dice al hijo prácticamente, pues mira, tu hermano le hicieron una fiesta y a ti, y a ti, y a ti qué. Y ahí es cuando empieza un poquito la envidia, ¿verdad? De hecho, no sabemos cómo va a terminar la historia del hijo mayor, ya lo veremos en un momento, pero lamentablemente habemos servidores así, que no colaboramos mucho con la misericordia de Dios. Nos gusta, no sé si esté bien mi afirmación, ser medio vivoreros, ¿verdad? Meter un poco de cizaña. Ah, a tu hermano sí le hicieron una fiesta. ¿A ti qué fiestas te han hecho? Y ahí es cuando va a empezar a recordar. Bueno, a mí ni me han dado un cabrito, ¿verdad? A ver, yo soy un servidor del Señor. Yo no estoy en contra del proyecto de misericordia. Esto es algo importante para el jefe. Si es importante para él, es importante para mí. 28. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogó que entrase. El problema de la ira, que sabemos que no es un simple enojo. En el enojo te molestas, pero en la ira el enojo te domina, que es lo que le va a pasar a este muchacho. El asunto es que el padre es tan especial, ¿verdad? Ya lo decía con lo del tema de la misericordia. Con misericordia uno se mueve, va al encuentro del otro. En este caso, el padre salió a encontrar al hijo menor. Ahora sale a encontrar al hijo mayor. El padre, por su misericordia, sale al encuentro, va al encuentro de su hijo. Si nos fuéramos a las costumbres de la época, híjole, al hijo mayor le hubiera ido muy mal, muy mal. Estamos hablando de el padre de familia con toda su autoridad. Yo lo diría en estas palabras. El padre hubiera dicho, a ver, a ese me lo traen y me lo hincan aquí. A ver, no me vas a estar haciendo berrinchitos. A ver, si yo dije, te amuelas. No, a ver, el padre no está imponiendo sus criterios. El padre está invitando al hijo mayor a que se una a la fiesta, es decir, a un cambio de mentalidad. Tema que vivimos en el tiempo de Adviento y de Cuaresma de manera muy puntual, pero ese es un asunto de todo el año litúrgico. El Padre nos invita a que cambiemos de mentalidad. El término griego metanoia, más allá de lo que pienso, más allá. Yo pienso que tú eres un estorbo, pues hay que ir más allá de lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque no es un estorbo. El otro no es un estorbo. A lo mejor no ha tenido la formación que tú has tenido, no has tenido la preparación, la suerte, los padres, la situación económica, pero hay que ir más allá, hay que pensar las cosas más allá. Yo lo pondría de esa manera. Pero sí, el Padre salió a rogar porque al Padre le gana su misericordia. Si queremos ser como el Padre Celestial, entonces tenemos que dejarnos guiar por la misericordia. Uno diría, bueno, entonces voy a permitir que el otro haga lo que le dé su gana. No. Yo recuerdo mucho de Lupita Venegas, que habla mucho de poner límites.
Y una vez, oyéndola en diálogo con Meche Covarrubias, dijo, poner límites también es una forma de amar. Los límites nos salvan. Si queremos salvar una relación, hay que saber poner límites, con caridad, con misericordia, con todo lo que ya sabemos, pero si quiero que esto funcione, también hay que aprender a poner límites, como con la sal. Si yo tengo alta presión y quiero seguir comiendo sal, bueno, tengo que ponerle un límite a mi ingesta de sal para poder seguir conviviendo con ella. Entonces, el padre sale por su misericordia, sale al encuentro de su hijo, lo invita a la conversión, como lo vamos a ver. Versículo 29. Pero él le replicó a su padre, hace muchos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Es esta cuestión de toda la herencia era del primogénito. Toda. No me has dado ni un cabrito, porque no me lo has pedido. A lo mejor tú te sientes más trabajador mío que hijo mío, cuando en realidad tú eres mi hijo. Pero aquí el asunto, creo que llanamente estamos hablando que el hijo mayor se está haciendo lo que llamamos técnicamente la víctima. Le gusta hacerse la víctima. ¿Por qué? Porque el hijo mayor ha tenido el control hasta ahorita, ahora llega el menor, no le gusta perder el control. Entonces, para seguir teniendo el control, se hace estas ideas. No me has dado ni un cabrito. No me has dado, pues si no te he dado es porque no me lo has pedido. Porque todo lo mío es tuyo, va a decir el padre, ¿verdad? Pero este es el problema. Creo que la ira y el victimismo es lo que está arruinando al hijo mayor. Y yo creo que en un proceso de conversión, en un proceso de sanación, sí hay que renunciar a hacerse la víctima. Yo creo que sí. 30, versículo 30. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. El hijo acusa primero al padre, diría yo, de avaro. No me has dado ni un cabrito. Aunque el padre nunca le negó nada, ¿verdad? Que más bien no pedía. Pero él acusa a su padre de tacaño, de avaro. Ese es el problema del victimismo, ¿verdad? Del victimismo. Ahora acusa a su hermano de andar con prostitutas. Es que eso se deduce de lo que es el versículo 13, que vivía de manera desordenada. Pues ese es un problema porque no creo. Hay gente que lo que hace es derrochar su dinero, no sé, en casinos, en mala administración, en comidas, dándole dinero a los que no deberían, en apuestas, pero no necesariamente en prostitutas. Pero el asunto es inventar cosas precisamente porque me da coraje. Esto de restituir a mi hermano me da coraje. Ese es el problema de la ira. Hay que saber controlar la ira, diría yo. Así como dice el Evangelio, que no tengan miedo, porque con el miedo uno ve fantasmas. Dice Jesús, no soy un fantasma, no tengan miedo. Bueno, con la ira, cuando uno está enojado, cuando uno se deja guiar por el enojo, uy, cuánta nublazón no hay en nuestra cabeza. Cuánta mala visión no llegamos a tener por lo mismo. 31. Pero él replicó, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Porque es el hijo, el primogénito. Y el primogénito está al pendiente de su padre, porque eso es lo propio del hijo primogénito. Eso era lo propio de él, estar al pendiente de la casa y de la persona de su padre. Era una persona buena.
Yo no digo que no, era una persona buena, pero el asunto es que los buenos, y yo entiendo así la idea de ya estoy perfectamente hecho, ¿verdad? Soy bueno, pues eso implica que ya no tengo que cambiar, ya no tengo que mejorar. Así como soy, estoy bien. Recuerdo mucho una amiga que me llegaba a decir en ese sentido, ¿cómo decía ella? Pero no me juzgue, porque así como soy, Dios me ama. Bueno, por ser su hija, claro que Dios te ama, pero haces cosas que en Dios no ama. Así como eres, Dios no te ama. Si eres una persona violenta, no creo que Dios así te ame. ¿Verdad? Y yo no hablo de tu persona, hablo de tus actitudes, tus actitudes. Entonces, así Dios me ama, muchas veces no. Recuerden lo de Apocalipsis, capítulo 3, aquellas cartas, por ejemplo, dirigidas a la iglesia en Sardes. Uno dice el texto, porque eres tibio, estoy a punto de vomitarte de mi boca. ¿Qué era la tibieza? Los romanos quieren imponer la religión oficial de culto al emperador. Llegan, presionan a la comunidad, ¿y qué dice el obispo, el encargado, el ángel? Sí, honren al emperador, no importa. Pero acá después en el culto, no, ustedes fueron unos débiles. Luego vienen los romanos, sí, cómo no. Y luego me volteo. A ver, esa tibieza de que con los fuertes eres un agachón y con los débiles te pones de soberbio, eso le da asco al Señor. Eso es que está a punto de vomitarte. Hay cosas que le dan asco al Señor. Sí, Dios no tiene estómago. Es una manera metafórica de decir que hay cosas que le desagradan a Dios. Hay cosas que le desagradan. En este sentido, lo mismo. Entonces, en este versículo sí lo señala. Tú siempre has estado conmigo. No lo voy a negar. Tú siempre has estado conmigo. Pero hay que cambiar de mentalidad. Eres bueno, no lo niego, pero hay que aspirar a más. Por eso hablo de la misericordia. Misericordia. Hablo de un amor, ¿cómo se dice? Agápico. Un amor más allá, mucho más allá. No el que se queda en los límites, como al hijo pródigo le dijeron, pues trátame como uno de tus criados. Te lo mereces, sí, pero aquí te van a tratar más allá, más para allá. Te voy a tratar como mi hijo porque lo eres, ¿no? 32. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. El Señor nos invita a eso, a un cambio de mentalidad. La conversión, el perdón, la sanación, parte de un cambio de mentalidad. Lo decía recordando aquel texto del ciego de Jericó, ¿verdad? Sí, era ciego de Jericó. Bueno, ¿y quieres curarte? Si hubiera estado ahí junto, diría, pues obvio, Señor. No, no siempre es obvio. ¿Por qué? Porque aquel hombre sabe que estar ciego, pues, te da poder. Pues soy el pobrecito, ¿verdad? Vivo de la caridad, como diría el Jorgeis del programa Vecinos, ¿verdad? Soy el pobrecito, ¿verdad? Hay gente que vive de hacerse del pobrecito, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a hablar de curación, de sanación. Vamos hablando de esto. En primer lugar, ¿quieres sanarte? Eso implica renunciar a hacerse la víctima. Eso implica renunciar a mi ego. Eso implica renunciar a mi soberbia. Implica renunciar a mis ganas de la violencia, de la venganza. ¿Estás dispuesto a eso de verdad? ¿Quieres sanarte? Esa es la base. Ya de aquí empezamos a construir un amor generoso, como yo lo veo reflejado en los santos mártires, ¿verdad? Uno que me llama tanto la atención
José Sánchez del Río, ¿verdad? Con todo lo que sufrió y se mantuvo fiel al Señor, firme en su confesión de fe. Lo que decía hace un momento, bueno, yo creo que sí, urge la misericordia. La misericordia no se debe retrasar. Hay gente que quiere oponer misericordia con verdad. Bueno, de acuerdo a aquel teólogo Marciano Vidal, un moralista, sí tiene sus asegúnes, pero él ya hablaba mucho de la ortopraxis. Orto por correcto, praxis por práctica. Hay una manera correcta de practicar el evangelio y esto se llama la misericordia. Eso se llama la misericordia. Ojalá que esta meditación nos ayude a salir de nuestra manera de pensar para ir al encuentro del hermano necesitado y así ese hermano conozca las maravillas de Dios. Porque bien dice el Evangelio, procuren, hace poco en misa lo decía, procuren hacer sus obras delante de los hombres para que los hombres las vean y así experimenten la misericordia de Dios. Bueno, igual, ojalá que siendo conscientes de lo importante que es la misericordia, los demás tengan esa decisión de ir al Señor y experimenten su infinito y grandioso amor. Muy bien. Gracias, Padre. Sí, es importante esto último que nos menciona, el cambio de mentalidad, porque hay veces que el dolor es grande, lo que sentimos y tenemos que dejar como esta parte última del hijo mayor, ¿no? El resentimiento, nuestro propio ego lastimado, dañado, para que podamos salir. Y bueno, pues Betty, ya casi para resumir lo que hemos vivido, esto que nos ha compartido el Padre, ¿algún comentario? Bueno, si yo quisiera resaltar algo que el Padre mencionó. ¿Quieres sanar? O sea, el perdón, pues es una herida, ¿sí? Que se hace. ¿Quieres sanar esa herida? Pues hay que renunciar precisamente a lo que ya se ha mencionado en varias ocasiones aquí, a la ira, al resentimiento, al dolor que la herida causa, a la tristeza, y como bien decía el Padre, ¿no? A sentirse esa víctima que me pone en un lugar cómodo para poder experimentar todas estas emociones que acabo de mencionar. Entonces, si quieres sanar, hay que renunciar a todo esto. ¿Y cuál es el premio de renunciar a estas emociones? El Padre también decía, pues unirse a la fiesta, cuando el Padre misericordioso, ¿verdad? El Padre bueno le dice a su hijo mayor, pues ven, únete a la fiesta. Y eso realmente es el perdón, es lo que vivimos cada vez que nosotros vamos al confesionario. Nos integramos y participamos de esa fiesta del perdón, ¿sí? Entonces, para sanar hay que renunciar, pero como premio viene esa participación en esta fiesta del perdón y de la misericordia, y que además nos va a traer paz, porque aquella persona que perdona o que pide perdón, experimenta la misericordia a través de la paz, de la tranquilidad, del alivio, la sanación, todo aquello que te regala, o sea, no es gratis el perdón, ¿sí? Tiene una recompensa y es todo esto que tú experimentas después de haber perdonado o después de que te hayan perdonado. Paz, tranquilidad, sanación, todo aquello contrario a lo que venías guardando en tu corazón, se revierte, ¿no? Se revierte y se vive. Y realmente eso es ahí el sacramento de la confesión. Por eso es un sacramento de sanación, porque en él nos regocijamos y en él vivimos esta fiesta. Me gusta esta imagen y de unirme a la fiesta, lo dijo el Padre muy bien, ¿verdad?
el padre busca que su hijo mayor se integre a esta fiesta y cuántas veces nosotros nos negamos a entrar a esa fiesta y siendo tan fácil despojarse, ser humildes por un momento y entrar y participar de esta fiesta del perdón. Así es, Betty. Sí, tienes mucha razón en esta participación. Y pues bueno, también invitarlos. Hoy precisamente alguien se comunicaba conmigo y me decía, es que quiero asistir a un retiro de sanación porque estoy pasando un momento difícil. Y yo le aconsejaba, pues primero acércate a que alguien te escuche, acércate a una asesoría. ¿Por qué? Porque pues vamos a tener primero el cambio de mentalidad, ¿no? O sea, como dice el padre, pues esa persona puede acercarse a un retiro de sanación, pero sintiéndose la víctima. Entonces, pues se va a sentir bien por un momento, pero saliendo, pues va a volver todo esto a ella, porque todavía la mentalidad es del dolor que siente, del momento que siente. Entonces yo le decía que como recomendación, pues yo le recomendaba primero acercarse a la escucha ya sea con un sacerdote, una religiosa, con un asesor valora. ¿Para qué? Pues para ir teniendo ese cambio de mentalidad, el ir sacando todo nuestra mentalidad, a veces de víctima, a veces también de victimario, ¿no? O sea, la mentalidad de que yo causé daño, yo fui el que hice daño. Entonces, pues cualquiera de las dos situaciones, primero acercarse a esto y después en este proceso, pues irnos acercando, como bien lo dices Betty, pues a la confesión, a la espiritualidad que nos va a llevar ya a un cambio total de nosotros mismos. Pues bueno, algo más, padre, por último, que comentar, que mencionar. Último detalle, no sabemos cómo acaba la situación del hijo mayor. Todo queda pues quién sabe si entró a la fiesta. Hasta ahí queda el texto, una posibilidad. Ojalá que nosotros, si hemos sido como el hijo mayor, si estemos dispuestos, como se ha dicho, a entrar a la fiesta, a ese cambio de mentalidad, a aceptar el perdón como Dios perdona, con generosidad, con exceso, porque solamente así podemos llegar a la vida eterna compartiendo esta actitud de la entrega total, como Cristo lo hizo en la cruz, cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, quién sabe si el hijo mayor pasó. Ojalá nosotros sí tomemos la decisión. Para mí ahí empieza la sanación. A partir de una decisión, sí tomemos esa decisión de decir, Señor, sáname. Estoy contigo y me entrego totalmente a ti, me entrego totalmente en tu amor y misericordia. Así es. Y bueno, pues antes de despedirnos, también mandarles saludos a las personas que nos estuvieron dejando su like, a Lourdes Ruiz, Sofía Zúñiga, Perli, Ángeles, Adri, Eduardo, Lupita, Marinitis, Osegueda. Pues muchas gracias por seguirnos, por sus likes, por sus reacciones. Es un placer para nosotros estar aquí con ustedes y pues bueno, invitándoles a seguir los programas de Valora. Todos son pues con la finalidad de ayudarles y de que ustedes sientan una luz en este camino que es la vida. Entonces, pues gracias nuevamente. De mi parte, muy buenas noches y primeramente Dios, nos vemos dentro de 15 días. Betty, padre, muchas gracias por estar compartiendo en este programa. Muchas gracias por todo. Buenas noches. Bueno, pues nuevamente muchas gracias, bendiciones y que pasen una bonita noche, y a los que nos siguen en la tarde, en el día, pues también desearles lo mejor para ustedes y sus familias.